Pues el contacto, me gustaría decir que la congresista Foronda nos acompaña, pero sigue corriéndose de venir a responder algunas preguntillas. Hacemos la invitación nuevamente para que pueda venir a respondernos por qué contrató a una terrorista con nuestros impuestos. Pero, señores, tenemos hoy día un programa que no pueden perderse. Nos acompaña ya el congresista Pedro Laechea para comentar un poco los temas de coyuntura, pero para escuchar además una propuesta que tiene que me parece formidable. La verdad la van a escuchar ustedes en un momento. Y luego vienen el general Octavio Salazar y el señor Marcos Ibaceta, que es expresidente de la Sala Penal Antiterrorista, para entrar de lleno al tema del MRTA y de cómo así estos avances, vamos a decir, paulatinos que ha ido dando quienes fueron miembros del MRTA y quienes hoy día integran los satélites de Sendero Luminoso, ponen en vilo a nuestra seguridad. Entonces vamos a analizar eso con cuidado. Pero comenzamos con Pedro Laechea. Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches a los amigos que nos siguen. Pero lo primero que conversábamos un poco antes de entrar al aire, esto de la Foronda es grave, ¿no? Mira, cuando uno ve el dolor, la muerte que ha habido, el personaje que fue, el celador de gente que fue torturada en vida, muerta, me parece que es un absurdo, me parece que es una locura. A veces las generaciones no se dan cuenta cómo se vivía en la época, la cantidad de sufrimiento. La verdad es que mi generación no tiene idea. Es que esa es la verdad. Ustedes eran muy niños cuando reventaban las bombas finales, el estertor de todos los atentados, al doctor García Rada meterle un balazo, un señor, un hombre que jamás, que toda su vida luchó porque hubiera una justicia y que la verdad fuera que hubiera un poder judicial de primera. Lo mismo con el general López Alújar, que le dedicó su vida entera a combatir al terrorismo. Pero que era su obligación, pero encontrar este grupo de orates que se sienten por encima de la ley como si fueran santos religiosos, con una visión de solución total de la vida, yo tengo la razón y eso me da a mí la autorización de matarte a ti. Nadie tiene la autorización de tocar a nadie. Ahora, yo siento, no sé cuál será tu opinión, Pedro, que hay una doble moral a la hora de juzgar cosas como esta. Porque a mí, que me parece infame que la señora Foronda haya contratado a esta señora Madrid, no he escuchado los altisonantes gritos de varios sectores de la población que usualmente se manifiestan cuando pasa algo parecido. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguno de los congresistas de Fuerza Popular tuviese en su despacho a un miembro del Grupo Colina? Bueno. Acá hay varios que se hubiesen roto la garganta. ¿Te imaginas la cantidad de banderas que se hubieran lavado? Y yo personalmente también hubiese estado opuesto. Por supuesto. Usted hubiese estado con la misma indignación, gente que se ha sentido en la capacidad de ser fiscal, juez y verdugo y matar a un peruano. Acá se han matado personas porque había un sueño, una superstición. Hoy día ha probado todo el marxismo que es casi una superstición. ¿A dónde ha funcionado? En ningún lado. Lo único que ha sido acumulado muertos por todos lados. Ahora tenemos en Nicaragua 45 jóvenes estudiantes ametrallados, 45 jóvenes que soñaban en un futuro de su país, hoy muertos. Es como Nicaragua está comenzando a matar sus sueños. Y lo importante, Pedro, es que lo que el MRTA hizo fue terrible en su momento, pero las secuelas están aquí, las viudas están aquí, los huérfanos siguen vivos el dolor y caminando entre nosotros, ¿no? El dolor que causaron entre la población y como si fuera un partido de fútbol. Ellos fueron más hábiles, ¿por qué? Porque el resto de los peruanos no los linchó. Se creen más hábiles, no les da vergüenza que han atacado un pueblo noble, un pueblo que no tiene espíritu de venganza, un pueblo que los deja caminar en la calle, no les da vergüenza. Y la barbarie de la Embajada de Japón ya es inenarrable. Claro, pero es vergonzoso. En cualquier país que hubiera gente de la catadura que esta gente tiene, estaría caminando con miedo que los mate la gente en la calle. Y no se da cuenta que nadie les tiene una inquina. Lo que hay es una indignación de gente que trató a los peruanos como si fueran animales. Peor. Porque ellos estaban con una visión del otro mundo, divina, de lo que podían hacer con el resto de los peruanos. Y ese es absurdo. Y hoy día pueden caminar en la calle, irse a la playa y todo, nadie le dice nada, porque esto es un pueblo que no es onzo, pero es un pueblo noble, a gente, y por eso es que la indignación de todo peruano bien nacido es lógica. Como tú dices, si también fuera del Grupo Colina, un asesino, por supuesto que sería. Nadie tiene derecho de matar a nadie, por eso es que el país ha decidido que la pena de muerte no exista en el país. ¿Cómo puede alguien torturar 120 días? Que gente que salía con cánceres a morir en su casa. Entonces son cosas que yo sí creo que es indignante. Yo sí creo que es una cuestión, es como tratar de poner
Está bien, el pederasta cumplió su tiempo de cárcel. Pero no va a ir al colegio, pues. Pero no va a ir al colegio a enseñar, Correcto. pues. Bueno, no va a estar en un colegio público ustedes enseñando. han legislado ya al respecto. El problema, que también lo conversábamos antes de entrar al aire, es que la ley no se puede aplicar de manera No se va a retroactiva. aplicar para atrás, pero tiene que haber una sindéresis. Está bien, Tiene que haber... Tendría que haber un poco de conciencia, ¿no? Tiene que De haber a un quién poco contrata de un congresista. respeto por el país, supuesto. respeto por los peruanos, por todos los peruanos que hicieron sufrir, todos los peruanos que vivían, no sabían dónde venía el bombazo, dónde vendía el balazo, cuánta gente ha muerto simplemente porque estaba en la trayectoria de la bala. Mataron 1.500 policías. ¿Qué cosas son los policías? ¿Un juego de puntaje? No, esto es indignante. O sea, acá hay una indignación y tiene que haber un respeto por la historia y por los hechos del país. Como te repito, hago análogo caso con un pederasta que entra a un colegio público a enseñar primaria. No lo podemos permitir. Ya cumplió su condena, ya pagó. Pero no. Correcto. Y Ahora, sobre todo, máxime, que hay gente que ni siquiera ha salido a decir perdón. Ni siquiera el han MRT salido ha hecho a un decir... amago de pedir perdón, No, pero pero no son amagos. correctamente. Uno tiene que salir y decir, me equivoqué, estuve errado, lo que hice nunca se debió hacer, he sido equivocado, he sido un hombre equivocado. Que es además algo que ha sucedido, por ejemplo, con el IRA, con el Irish Republican Army, con ETA. Hace poco han pedido perdón a cada uno de los dedos. Pero por supuesto, acá se han sentido ellos en la capacidad de ser seres iluminados que estaban más allá del bien y el mal y podían matar a quien les daba la gana. Ellos eran fiscal, juez y verdugo. O sea, realmente hay gente que hoy día debería tener por lo menos, si están arrepentidos, dedicarse a trabajar y tratar de reparar los daños que hicieron. ¿Y la congresista Foronda, me imagino, pasará por ética y luego a la subcomisión de acusaciones constitucionales? Bueno, decidirá el Congreso. Yo no voy a prejuzgar, ya que es un tema que personalmente yo creo que si alguien va a ética y después su caso va a ser visto en el Congreso, prefiero no adelantar opinión y conocer los hechos. Me parece muy bien, Pedro. Te voy a cambiar de tema drásticamente a un asunto que has presentado que me parece bien importante. Y es que el congresista Olaechea ha publicado 1082 normas que están en desuso y la idea es básicamente filtrar un poco el tinglado te cuento. inmenso que hay de leyes. Les cuento. Cuando se inicia el periodo legislativo, yo propuse generar una comisión que se llama la Comisión de Ordenamiento Legal. La Comisión de Ordenamiento Legal es hoy día todos los países desarrollados, particularmente países tipo OECD, ven cuáles son las normas que tienen vigentes, cuáles son las normas, inclusive las vigentes, cuáles están dando servicio a la comunidad, lo que hace que eventualmente los lobbies escondidos que salen en votaciones de algunas leyes especiales, eventualmente aparezcan y por tanto puedan ser combatidos. Puedan ser combatidos. Entonces, todo este proceso comienza en el inicio de la legislatura, cuando se generaron las comisiones especiales, esta es la quinta, el CEMOL y, obviamente, por plantearlo, me dieron la presidencia. Entonces, hemos comenzado a analizar qué leyes han quedado en desuso. Entonces, la primera etapa es una depuración de normas que van desde, por ejemplo, el viaje de un presidente. Sigue siendo parte del ordenamiento legal. Claro. Entonces, eso es al ¿Y están final... incluyendo todo el tinglado normativo, desde viajes hasta el Código Civil? No, vamos a ir, los códigos es otro tema, pero por ejemplo, legislaciones, los decretos supremos, legislaciones de leyes que se han dado y tienen esa frasecita lamentable, macabra, que es todo lo que se oponga a esto queda derogado. Entonces, de repente tú derogas el 50% de una ley y el 30% de la otra, y los reglamentos se cruzan. Entonces, al final, el ciudadano, que es el obligado a cumplir las leyes, tiene que pasar por un contador y por un abogado. Le estamos imponiendo costos. Pero estamos trasladando el costo de operar bajo el sistema del ciudadano. Una especie de sistema que nos acomoda a nosotros, pero no le acomoda al ciudadano. Y si estamos donde estamos es para que el ciudadano viva en confort, tenga el servicio, no nosotros. Entonces, este es un procedimiento que vamos a ir avanzando. O sea, es poco. En el Perú tenemos 600.000 normas que cumplir. Si alguien tuviera que leer todas las obligaciones legales que hay en el Perú, se demoraría 10 años. 10 años para leerlas. Y no te digo comprenderlas. Entonces, es una locura. Legisla la municipalidad, legisla el gobierno regional. Todos los ministerios cambian todo el tiempo y el problema principal al cual se enfrenta el gobierno actual, y con todo el respeto, es gestión.
para que los amigos nos entiendan, los últimos 5 años el presupuesto de la República se ha duplicado. ¿Y en qué se ha ido esa plata? Principalmente Bueno, en gasto corriente, ¿no? Planilla. En gasto corriente, se han hecho inversiones que no han funcionado, que hay que volverlas a hacer. Entonces hay que realmente revisar y hay mucha gestión por delante y encima tenemos la corriente del niño. Pero regresemos a la CEMOL. Entonces la CEMOL tenemos que ir sacando la hojarasca, depurando lo que es de lo que no es, cambiando nuestra costumbre legislar. En el caso que tú hagas una ley, tiene que salir, y es una norma que estamos pidiendo, que se diga taxativamente esta ley deroga la ley número tal, número Claro, cual. Eso genera oponibilidad y le da pues pulcritud Claro, al sistema. y además cuando tú quieres enterarte de tus derechos, no es una casa de, a ver, ¿qué peruano? Voy a pedir peruano de hace 3 años, el peruano de hace 2, el reglamento de hace 3. Entonces, ¿eso qué hace? Te obliga a que tú tengas que buscar consejo legal y ese consejo legal Es carísimo. es caro. Entonces, cumplir la ley se vuelve caro en el Perú. Y nosotros, como congresistas, estamos obligados a facilitarle la vida al ciudadano. Entonces, este es el inicio de este primer paquete de leyes de depuración. Lamentablemente, el proyecto se quedó un poco en el aire cuando, en el cambio, ¿no? cuando fui No. ministro. O sea, hubo encargo, pero la encargatura no siguió buen destino, parece que no hubo mucha animación. Sin embargo, le agradezco al congresista Mulder, a Vitocho, le agradezco a Úrsula Letona, Horacio Ceballos, que le han puesto otra vez apoyo, me están apoyando, y espero ir con la metodología que ya la vamos con el equipo manejando mejor, ir cada vez aumentando y depurando la carga, y al final quedarnos con un cuerpo de leyes que sea entendible y mejorable, pero a la vez un futuro ideal sería que cuando dan una ley, como es hoy día en Estados Unidos hay lo que se llama el OIRA, que la instauró Reagan, pero el que más la ha usado es Obama, es que van a ver si la ley está cumpliendo su propósito. Correcto. Entonces ahí se ampalla los lobbies. Claro. Ahí ampalla si ese es que no hay lobby. una correlación directa entre objetivo Claro. y planteamiento. O sea, al final tú estás legislando para 25 personas o estás legislando para un grupo de una asociación o un gremio de cualquier tipo, ya sea de empresarios, laborales, Ahora, pero alguien que se ha cocinado su propia ley. Hay un asunto que me parece fundamental que es contingente a la ley que estás planteando, quizá accesorio, pero que no deja de ser muy importante, que es que, a ver, cuando uno incrementa de esta manera diluviana el costo de la legalidad, lo que genera es que empuja a la gente a la informalidad. Por supuesto. Entonces, este es un primer paso para también permitir el ingreso de sectores informales al mercado y al Estado y a la formalidad. Y aclararle al individuo qué tiene que cumplir. O sea, que como decía, las leyes tienen que ser pocas y claras para que se puedan cumplir. Hoy día a uno le sacan una ley del año tal, del año cual, la sanción de tal, o el reglamento de tal, y lo que es peor, los reglamentos por lo general amarran directivas, y la directiva no tiene nada que ver con la ley, y la ley ya se fue, pero el reglamento sigue a medias, y la directiva sigue en función del espíritu de la ley. Entonces, el individuo entra en caos, y después, qué raro que haya tanta informalidad. Entonces, tenemos que hacer de esto un ejercicio permanente. Esto es una comisión muy importante. ¿Y cuál es el proceso que la comisión que hoy encabezas está siguiendo? ¿Agarran las leyes, las revisan? Nosotros vamos seleccionando por temas, por ejemplo, los más simples, como te digo. Un viaje presidencial o la entrada de, por decirte, la fragata americana de UNITAS. Porque se da una ley, pero la ley de fecha tal a fecha tal, se fue la fragata y ya la ley queda derogada, o sea, queda en desuso. Pero hay que declararla, hay que depurarla, hay que sacarle el ordenamiento legal. Como también estos cambios legales que se van dando, generando la famosa fe de ratas, o la fe de ratas, o la que quiera llamar. Entonces hay que comenzar a buscar toda la legislación. Entonces hay una metodología que estamos tomando y que estamos aprendiendo, porque esto no somos los inventores de la pólvora, pero es un paso importantísimo que hoy día se están dando, sobre todo en países que pretenden ser OECD. Primero tienes que tener legislaciones claras, simples, y algo más que ha sucedido, que fue un gran debate en Estados Unidos, en un lenguaje que entienda el común de las personas. Que eso sería una maravilla, porque nuestras leyes están escritas en un lenguaje abogadesco, latín. Exactamente. Entonces, nuevamente regresamos al punto que necesito o un contador colegiado y 2 abogados especialistas en su contador colegiado
y 2 abogados especialistas en su materia para que me interpreten la ley. O sea, yo tengo que pagar para interpretar una ley que es mi obligación. Eso es absurdo. Entonces, este es el primer bloque que vamos a sacar, es un pequeño ladrillo. La tarea, te aseguro, de las 600.000, vamos a encontrar de todo. Y el trabajo, el compromiso que tenemos con el equipo es, y yo les estoy muy agradecido al equipo que están permanentemente revisando con ministerios. Estamos ya recorriendo los ministerios, pero todavía nos faltan algunos ministerios que son complejos. Ahora, ¿y cómo van a resolver el asunto que comentábamos también cuando hay una yuxtaposición, por ejemplo, entre una ley y otra? Porque suele suceder que las leyes, ¿no? Bueno, tendremos que presentar el caso al Congreso y la Comisión de Constitución o la comisión que yo creo que sería al final del día, ya que hay una contradicción que vulnera el orden constitucional de cómo se deben dar los dispositivos, y en la comisión pediremos que se legisle nuevamente en el sentido que debería hacerse. Sobre ese empate. Claro, o sea, debería aclararse, debería haber un desempate. Correcto. Ya, en términos deportivos. Correcto, Pedro. Te pregunto, ¿cómo vamos a avanzar en proyectos como este y en varios otros que hoy en el legislativo se están planteando? Con este nuevo clima político, ¿cómo sientes que el Congreso ha reanudado relaciones con el Ejecutivo? ¿Qué aire sientes que Vizcarra ha logrado imprimir? Yo creo que las situaciones que llevaron a esta situación histórica del cambio presidencial del presidente Kuczynski son únicas. Yo creo que... Fue rarísimo, ¿no? Mira, desde el inicio... Además, nos tocó ese día estar juntos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Desde el inicio fue difícil y tuvo elementos muy importantes en el camino. Un elemento muy importante es que cuando sale elegido la campaña fue muy dura. Cuando comenzó... Y polarizante, ¿no? Muy, fue urticante. O sea, me parece que fue excesiva. No se supieron hacer los puentes, reconozco errores, pero después de eso, también durante el inicio de la gestión, el partido Fuerza Popular nos advertía de la mala calidad de los contratos y proyectos que venía del régimen de Humala. Ahí hubo también otra pelea, otro debate, las facultades y acuérdate tú, Punturhuasi y todo lo demás, que para un momento en la corriente del Niño, pero la corriente del Niño nos genera los problemas porque no se supo, hubo contradicciones con los PRD. Genera, digamos, una tregua política, pero agudiza problemas económicos y de infraestructura. No, es que se iba armando la tormenta perfecta, porque después comienza que hoy día no es el presidente el que hace todo, que ese es otro error que hay en la población. Hoy día los presidentes regionales tienen potestades que más en marzo del año pasado ya los presupuestos están en manos de las regiones, porque era el acuerdo que hubo en la Comisión de Presupuesto, en la cual yo estaba. Entonces ya se iba generando la polarización y sale Lavajato, y Lavajato levanta todo. Entonces, Lavajato levanta al gobierno de Humala, al gobierno de Alan García, al gobierno de Toledo, Toledo cae, y se levanta que todos estos proyectos efectivamente tenían incursos enormes imputaciones de corrupción. ¿Y cuál crees en este en este momento reflexivo que has hecho que fue el peor error de Kuczynski políticamente hablando? Yo no creo que error de él, yo creo que sus colaboradores no estuvieron en el momento para el escándalo que hubo, ¿no? O sea que al final del día el que termina siendo el pararrayos de la crisis es él. O sea que estuvo mal asesorado, dices, a la hora de enfrentar la crisis. Y claro, tal vez sus primeros ministros en su debido momento ellos debieron tomar el golpe y cambiarse. Pero en todo caso es un error que indirectamente recae en él porque él eligió a los primeros ministros. Bueno, ese es un detalle que la historia juzgará, ya yo ser juez, no. Entonces regresemos a Vizcarra. Sí. Entonces Vizcarra no tiene esa carga. Vizcarra lo que tiene es más bien ya el pueblo peruano ha dicho que ya estuvo bueno, y ahora yo ¿a dónde estoy? Entonces yo creo que el reto que viene es muy importante, las cifras han sido buenas, el crecimiento que se está dando es importante, hemos llegado a cifras de 5,9, temas que han terminado, o sea, comienzan ya a sentirse en la economía, porque la economía son efectos de los últimos, lo que hace bien hace 8 o 9 meses se va a reflejar ahora, no se va a reflejar ahorita mismo lo que yo voy. Sembrar para cosechar claro. En el siguiente ciclo. Entonces yo creo que tiene una tregua, las cosas están viéndose bien, sin embargo el ajuste que tiene que hacer es un ajuste muy fuerte, porque como te repito, el ajuste fiscal
los gastos corrientes y los gastos en general se han duplicado en 5 años. Eso es una brutalidad. Y en los últimos 15, 450%. Y además, sobre todo, es brutal si es que lo ponemos al costado del incremento en la eficiencia. Porque Y si el tú me incremento dijeras, de la población. ha mejorado la salud pública, la educación. Nada ha mejorado. Está todo igual y cuesta el doble. Exactamente. Entonces, tú lo que tienes, por eso yo cuando me preguntaron cuál es el mayor reto, gestión. Yo no creo que se tiene que legislar tanto. Acá tenemos que tener gestión, porque la gestión es la que va a poder ejecutar los 50.000 colegios que nos faltan, va a poder ejecutar lo que se necesitan para todo lo que es los laboratorios criminalísticos, cosas que se necesitan urgentemente. El reto que tiene el presidente Vizcarra es fuerte, es muy fuerte. Yo creo que el ministro Tuesta está tomando decisiones muy importantes, complejas. Me preguntaron cómo veo yo el tema de los impuestos. Cuando uno levanta los impuestos de esta forma, el problema es gestionarlos, que no haya subvaluación, fraude, contrabando, adulteración. ¿Y te parece, Sí. justo quería entrar yo a eso, ¿te parece que es posible este aumento en el selectivo del consumo, sobre todo grabando los bienes que se han indicado, sin lograr contrabando y estos... Ese es el reto. Yo no tengo por qué dudar de que eso va a tener éxito, pero estando 40 años, posiblemente la generación de tu padre, hemos visto ya ejercicios de este tipo que no tuvieron resultados porque no hubo la posibilidad, no se dio la gestión que acompañara, Pero porque nunca es muy se ha dado. compleja. ¿Ah? La data económica, por lo menos alrededor del mundo, indica que cuando se le pone un impuesto específico a un bien de demanda tan inelástica como el cigarrillo, que es adictivo, o el alcohol, que camina por ahí también, es muy difícil de controlar. Y además hay un tema que ya tiene que ver con la libertad individual más pura, que es que, a ver, estamos de acuerdo que el cigarrillo mata, y eso hay que ver cómo se disminuye en su consumo. Pero no todos los que quieren tomarse un trago son alcohólicos. O sea, si yo me quiero ir a comer un ceviche con una cerveza... el problema es que tú generas diferenciales muy fuertes. O sea, el hecho de no pagar el impuesto te genera mucho beneficio. Entonces, el rigor administrativo de cómo vas a hacer con la culebra, cómo vas a hacer con el pedido de Tacna de tener el puerto libre, para comercio todavía. O sea, imagínate que ya tengas un puerto libre comercial. Y las tasas tributarias ya te generan un beneficio enorme. Entonces va a haber una presión muy, muy fuerte que yo espero que el plan de contingencia para poder controlar estos defectos pueda entrar. Porque si eso no sucede, el plan, como en el pasado, no va a funcionar. Estos impuestos altísimos ya los hemos tenido. Sí, sí, claro. Revisemos la historia. Acá la gran pregunta es, ¿habrá la capacidad de gestión? Pero, por ejemplo, hablando del ISS al cigarro, el otro día vino a acompañarnos Diego Macera, que él dirige el IPE Economista, Sí. y nos ponía 2 ejemplos que a mí me sorprendieron. En el año 93, a los cigarrillos se les baja el ISC, junto con el paquete de reformas de ese momento. Y aumenta la formalidad y aumenta la recaudación. Y en el 2000, formalidad y aumenta la recaudación. Y en el 2003, se le sube el ISC, baja la formalidad y baja la recaudación. Mira, el tema en la ecuación es muy simple. Ingreso es volumen por precio. A más volumen, más ingreso. A más precio, más ingreso. La cuestión es que si tú un modelo de volumen, en el Perú siempre han funcionado los modelos de volumen. Siempre han funcionado los modelos de volumen. El problema es que la ambición y la necesidad de dinero es lo que pierde. Entonces se va por la política de precios altos. Entonces ahí lo que baja es el volumen debido a que no pueden controlar el entorno. Entonces, el riesgo que se está tomando acá es vía precio y que voy a controlar el entorno. Que es difícil. Es ahí, por eso es que digo que vamos a requerir mucha gestión. Los presupuestos que tiene hoy día el Perú, como te repito, 450% en los últimos 15 años, con 20% de población más. O sea, no estamos hablando que la población ha duplicado, 0.2 ha crecido la población en ese periodo. Y en los últimos 5 años, 100%. Yo te digo, yo he estado de ministro y yo devolví 90 millones de soles. Y creo que en año y medio y más hubiese devuelto cantidad más que eso. Porque creo que hoy día hay demasiada plata y hay falta de gestión. Se requiere más gestión y menos plata. ¿Te parece, Pedro, ahora que están en un nuevo oficialismo, vamos a decir, y que las relaciones se han ido tranquilizando entre el fujimorismo y el resto de bancadas, en los 3 años que le quedan a Vizcarra, porque los últimos 6 meses son campaña y ya es muy complicado trabajar, en los 3 años que quedan, van a poder por lo menos encauzar las grandes reformas que necesitamos, hablando de reforma fiscal, reforma judicial, la reforma electoral, las reformas en salud que tanto necesitamos? Mira, yo espero
que podamos, pasados los estertores de toda esta gran crisis que todavía no termina, tenemos el caso de la decisión de Fuerza Popular que todavía va a traer problemas políticos, podamos lograr un eventual equilibrio para las leyes fundamentales. Pero hoy día más me preocupa la gestión del gobierno, más me preocupa los dineros, cómo se van a aplicar a terminar los 50.000 colegios, la reconstrucción del norte, el problema de todas las obras pendientes. O sea, hay muchísimo por hacer de la cual depende el Perú. O sea, por ejemplo, determinar si acá existió el Club de la Construcción o no existió el Club de la Construcción. Porque en Brasil existió el Club de la Construcción, nos copiamos. Existió, ¿no? Que existió, no lo sabemos. O sea, sería muy importante que eso se aclare, que las acusaciones lleguen. Nadie lo dice abiertamente, pero se sabe y hay bastantes indicios casi Pero ¿por qué te digo que es incontestables importante? Porque eso va a determinar de una u otra forma, lo que se determine, lo que es el desarrollo de la infraestructura nacional. Que entren acá compañías nuevas, que puedan ser Bechtel, que puedan ser compañías, tomará 2 años. Pero eso puede ser 2 puntos de PBI y, más importante, recaudación fiscal. O sea, hay un componente muy grande de que se pueda recaudar más impuestos de todas estas obras. Todas estas obras pagan IGB, pagan beneficios sociales, pagan IPS, pagan todo. No, y dan trabajo directo y dan trabajo. Entonces, no es a la compañía o a los dueños de la compañía que me preocupan, que si ellos han delinquido, qué pena. O sea, como cualquiera que haya cometido un delito tendrán que pagar las consecuencias. Acá el problema que hay es la actividad de casi 80.000 familias, pueblos esperando los desagües, pueblos esperando la interconexión eléctrica, y todo eso significa crecimiento, pero más que crecimiento, impuestos también, impuestos y mano de obra. Acá deslindo completamente que si hay empresarios que han llevado a cabo actos delictivos, tendrán que pagar las consecuencias y que las paguen, y bien hecho que las paguen. Pero no su gente, sus proveedores, sus socios. Pero por eso, los delitos los cometen las personas y las personas tienen que responder. Yo no creo en lo que en esta superstición que se llama marxismo, que las clases existen las personas. Y las personas son responsables de sus actos. Los que han actuado mal, que vayan adentro. Yo no creo que es la clase empresarial, ni la clase obrera. Yo nunca he visto una clase caminando en la calle. Nunca los he visto. Yo sí a la clase de la compañera Yesenia Ponce. Estaba con toda su imaginaria cantando. Ahí es tu imaginación, ahí la que tú pones. Pedro, para terminar, si es que el presidente Vizcarra te volviese a ofrecer una cartera ministerial, ¿aceptarías? En este momento yo creo que hay más trabajo que hacer en el Congreso. Bien, yo creo que él tiene su equipo, lo respeto y vamos a trabajar. Colaboro con todo lo que puedo colaborar, pero nuevamente el reto se llama gestión. Me parece formidable y te comprometo a que cuando esto avance más vuelvas a acompañarnos para que nos cuentes cómo va avanzando. Esto es una de las principales preocupaciones, que el peruano pueda tener leyes que entienda, que sepa cuáles son, ojalá sean pocas y claras, y descubrir esas leyes que salen con lobismo. Perfecto. Porque esas las encuentras por ahí. Nos las vienes a contar. Te las voy a contar, no te preocupes. Buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros hacemos un corte y regresamos para hablar de terrorismo con Marcos Ibaceta y el general Octavio Salazar. Ustedes no se muevan.